Un nuevo día para agradecer, un nuevo día para disfrutar, pero también un nuevo día para aprender, para seguir en ese proceso maravilloso que estamos llevando desde hace un tiempo atrás, todos los jueves, en este programa liderado por Gonzalo Rodríguez Fraile, una persona que ha conquistado el corazón de todos nosotros, con su sabiduría, su gran capacidad de comunicación, su inmenso deseo de servicio, de ayudarnos, de contribuir con todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de sus investigaciones, de sus estudios y por supuesto de ese nivel de comprensión que hoy lo hace muy entendible y muy comprensible para todos nosotros en ese aprendizaje que he llevado durante muchos años. Por eso celebro siempre que sea jueves. Además, es una manera que ha sido muy curiosa porque me voy dando cuenta cómo los días pasan tan rápido. Acabo de encontrarme con Gonzalo y me vuelvo a encontrar con Gonzalo. O sea, pasó una semana y celebro mucho que llegue este día. Mi querido amigo, mi querido mentor, mi querido compañero de labor, bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Celebro, al igual que todas las personas que están aquí, este nuevo encuentro que Dios y la vida nos permite para compartir juntos un tema más en un jueves más y que sea maravilloso para todos. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Encantado como siempre, ya lo sabes. Muchos saludos. Miren lo que dice aquí mismo. Gloria, sí, qué bendición. Buenos días. Bendición, Gonzalo. Bendiciones de Georgia. Bueno, desde muchas partes del mundo se conectan con nosotros y yo quiero extenderles mi abrazo, mi felicitación y mi reconocimiento para quienes están muy juiciosos en esta escuela de formación espiritual liderada por Gonzalo. Es maravilloso, la vida cambia y los testimonios van llegando día a día. Hoy trabajaremos un tema, Gonzalo, que siento yo en mi entendimiento que es de los retos más maravillosos, pero también, así como la misma palabra que acabo de enunciar, más retadores. Y es el pensamiento, la gestión del pensamiento. ¿Qué importancia tiene o qué peso tiene en la evolución espiritual del pensamiento, Gonzalo? Entonces, el pensamiento es un tema muy importante el que tocamos hoy, porque el pensamiento tiene un peso importante en nuestra paz interior, ¿verdad? Y nuestra paz interior tiene un peso importante en nuestra evolución espiritual, ¿ves? Entonces, si aprendemos a usar bien el pensamiento, ¿verdad? Nosotros aumentaremos mucho nuestra paz interior. Eso subirá nuestra vibración y eso facilitará muchísimo el crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, fíjate que la razón por lo que eso es así, Cristian, es porque el pensamiento determina nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros nos sentimos según pensamos, ¿ok? Y muchas veces, pues claro, nos asaltan sentimientos negativos, ¿verdad? Y la manera de sanarlos es aprender a usar bien la mente, a pensar bien, para que la mente ya no produzca esos sentimientos negativos, ¿verdad? Que nos bajan la vibración, que nos quitan la paz y que nos hacen menos eficiente el crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque fíjate que en alguna conversación anterior que tú y yo hemos tenido, hemos dejado claro que los sentimientos se originan en la mente, por eso se llaman sentimentales, ¿verdad? Sentimentales. A diferencia de las emociones que se originan en el cuerpo instintivo, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es que cuando tenemos una emoción negativa, originada en el instinto, nos puede llevar a tener también pensamientos negativos, porque todo está interrelacionado con todo, ¿no? Y todo afecta a todo, porque somos un ser integral, ¿verdad? Alma, mente, cuerpo emocional y cuerpo físico. Y todos los cuerpos afectan a todos. Prueba está que cuando tenemos 40 de fiebre porque tenemos una gripe, pues la mente no funciona bien. Claro. Y lo hemos experimentado todos, ¿no? Cuando estamos agotados o simplemente cuando hemos bebido alcohol. Quiero decir que todos los cuerpos afectan a todos, pero puramente hablando, lo que más afecta al sentimiento es el pensamiento, porque ese es su origen, ¿verdad? Y por eso, pues, es bueno que
que hablemos, como vamos a hacer hoy, ¿no? De cómo podemos gestionar mejor el pensamiento para tener mejores sentimientos, ¿verdad? Además, un pensamiento correcto, como todo está influenciado por todo, también nos va a ayudar a tener una mejor salud física y a tener un cuerpo emocional más aquietado. Aunque lo que realmente depende del pensamiento directamente es el sentimiento, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro. Sí, bueno, vamos a entrar en la casuística, que creo que es lo que más nos gusta a los dos. A mí me gusta colocar casos porque así lo vamos comprendiendo, ¿eh? Gonzalo nos ha dicho, el pensamiento es lo que antecede al sentimiento. Nosotros nos sentimos de acuerdo a lo que pensamos. De acuerdo a cómo nos estamos sintiendo, vienen las emociones. Siento yo que después del sentimiento y las emociones hay unos resultados, como todo en la vida, ¿no? Claro. Hay unos resultados. Entonces vamos a colocar este caso, mi querido Gonzalo. Sí. El señor siempre llega a la casa a las 7 de la noche. Sí. Siempre llega a la casa a las 7. Pero resulta que la señora lo espera a las 7 muy amablemente y amorosamente, pero son las 7:30 y no ha llegado, las 8 y no ha llegado. Y ella toma su teléfono y le marca. Y el teléfono está apagado. Y entonces ahí empieza el pensamiento a crear. Además es viernes. Lo pones más difícil todavía. Claro, más difícil. Además es viernes y ayer tuvimos una discusión y no nos hablamos. Pongámosle todo el panorama que sea. Ahí empieza el pensamiento a funcionar. Sí. Puede suceder cualquier cosa cuando él llegue. Sí. Puede ser que lo reciba con amor o puede ser que lo reciba con un golpe, con un bate de béisbol en la cabeza. Así funciona el pensamiento humano, Claro. Gonzalo. Empezamos a crear ilusiones y... Claro, es que fíjate, este ejemplo que tú me pones, pues es muy bueno como cualquier otro y nos podemos detener un minuto en el ejemplo, ¿no? Por favor. Pues sí, entonces efectivamente, son las 7 de la tarde, las 7:30, las 8 y la persona no ha llegado a casa, ¿no? Entonces la mujer que lo está esperando puede pensar de muchas maneras posibles, ¿no? Primera manera, uy, Dios mío, aquí ha pasado algo, esto es muy raro, ha tenido que tener un accidente, lo hemos estado en un hospital, en fin, y ya empieza la mente a preocuparse, el sentimiento tal, el cuerpo emocional se altera, porque claro, aunque la emoción no se produce con el pensamiento, pero sí le influye, ¿me explico? Y entonces, bueno, pues pasará un mal rato esa mujer hasta que se entere o averigüe qué ha pasado. Peor, puede pensar, no, mira, me está siendo infiel con otra, por eso tiene el móvil apagado, no sé qué. Bueno, entonces, fíjate, como hablamos en el tema de las relaciones humanas, desde el amor o desde el ego, es bueno no hacer tanta interpretación conceptual de las actitudes o, ¿sabes? O los propósitos de otra persona. En ese caso, pues lo mejor es mantenerse en calma, mantener la mente en calma y decir, bueno, mira, algo ha ocurrido, ya me enteraré y ya reaccionaré cuando me entere, cuando tenga los datos. Pero claro, yo siempre, fíjate, sobre todo en el tema empresarial, he dado siempre durante toda mi vida este consejo, ¿no? Incluso cuando todavía no me dedicaba a lo espiritual, por así decirlo, ¿no? Pero decía, mira, preocuparse nunca te va a ayudar. Porque cuando te preocupas, a veces no acaba pasando lo que a ti te preocupaba que podía pasar. Y preocuparse es como pagar intereses por una deuda que a lo mejor no tienes. O sea, eso es absurdo desde el punto de vista financiero. No sé si me explico, ¿no? Desde el punto de vista interior, pues es igual. Tenemos que aprender a ocuparnos, pero no preocuparnos y no estar todo el día con el pensamiento en el futuro. O sea, suponiendo que puede pasar esto, que puede pasar... Oye, yo puedo pensar... Hombre, a lo mejor la próxima vez que salga a la calle me va a caer una teja encima. O la próxima vez que coja el coche, pues puedo tener un accidente. Bueno, sí, pero claro, llevo años conduciendo y llevo años sin tener un accidente. Entonces, ¿para qué preocuparme? Es decir, cuando tenga el accidente,
ya me ocuparé de gestionar las consecuencias desde la paz. Pero, ¿para qué me voy a preocupar antes de que tenga los datos? O sea, Sí, antes de que el evento esté claro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que tú pones, lo ideal es que las personas aprendan a entrenar su mente y a decir, mira, en este momento no tengo información, no sé qué está pasando. Oye, a lo mejor mi marido venía a casa y ha habido un accidente de otro coche delante de sí. él y se ha tenido que parar a ayudar o a llevar al hospital a alguien y en ese momento pues no me puede llamar o se ha dejado el teléfono en el coche. En fin, ya me enteraré. Y cuando me entere, ya tendré la reacción adecuada al evento. No sé si me explico. Pero claro, si me empiezo a preocupar y tal, eso es hacer un mal uso de la mente. Y por eso todos sufrimos tanto y por eso todos tenemos los cuerpos emocionales y sentimentales tan alterados, tan activos, porque siempre estamos haciendo uso de ellos, aunque no tengamos ningún evento al que responder. Son eventos imaginarios muchas veces, ¿no? Estamos en estado de suposición, Gonzalo. Claro, en Estamos- estado de suposición. Muy bien dicho, muy bien Y dicho. decía una persona, yo ofrezco disculpas por lo que voy Sí, a decir, pero sí, bueno, llegó a mi mente y lo recordé. Una persona hace mucho tiempo me decía, Cristian, mire, las suposiciones y los supositorios producen lo mismo. sí, 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 sí. Una cierta molestia, sí. Dijo, el resultado es igual, Igual, acaba claro, con todo, ¿no? acaba con todo, Porque claro, vamos suponiendo lo que no ha pasado y le sumo a esto, Gonzalo, y vamos sufriendo el doble sin necesidad de claro, realmente tener que experimentarlo. claro. Eso es, como tú bien apuntas, pues un error mental, ¿no? Porque no nos ayuda. O sea, yo creo que la mente, fíjate, otro de los temas que tenemos que comprender de la mente es que nosotros no somos nuestra mente, ¿vale? La mente es una herramienta que tenemos, ¿verdad? A mí me gusta a veces pensar en cuando estoy en casa y digo, oye, yo en la cocina tengo una escoba, ¿vale? Y la escoba la uso o se usa cuando hay que barrer el suelo, cuando se ha caído algo, en fin, tiene su uso, ¿verdad? Para eso tengo la herramienta, la escoba. Sí, Pero cuando no hay nada que limpiar porque todo está limpio, hasta que no se caiga el siguiente polvo o se manche la siguiente cosa, yo la escoba la meto en el armario. Y está tranquila en el armario hasta que yo necesite usar la escoba otra vez, ¿ves? Entonces, venimos de un paradigma cultural, ¿no? Donde muchas veces se ha fusionado la mente con la conciencia, como si fuera la misma cosa. Es más, yo he leído libros de autores muy famosos y buenos intelectuales, o físicos, o científicos incluso, que dicen, la conciencia es como un subproducto de la mente. ¿Ves? Y es que no es así. La mente es una de las capacidades de la conciencia, como lo es el instinto o la emoción o la intuición. Todas las maneras de percibir son posibilidades de la conciencia. Por lo tanto, la conciencia engloba a la mente ocurre dentro de la sí, conciencia, pero la conciencia tiene más posibilidades que la mente. La sí, mente es racional, no sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que comprender eso, que nosotros no somos nuestra mente, que somos algo que está por encima de nuestra mente y que además puede hacer, nos da la posibilidad de ser testigos de nuestra mente. La mayor parte del tiempo, cuando no estamos actuando conscientemente, no somos testigos de nuestra mente, somos sujetos de nuestra mente. somos víctimas de ella, por colocarlo en otro Claro, término. Sí, claro. Dejamos que la mente se apodere de nosotros, ¿verdad? Cuando solo tenemos que respirar un par de veces hondo, dar un paso hacia atrás y decir, anda, Gonzalo, ya estás dejando la mente disparada como siempre, serás idiota. Me explico, yo puedo hacerme testigo de mis pensamientos, yo los puedo observar, sí, ¿vale? Pero para observar mis pensamientos tengo que retirarme un poquito de la mente, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién puede ser testigo de la mente?
Pues claro, para ser testigo de algo tengo que separarme un poco de ese algo, ¿no? Sí, Y es el alma el que puede ser testigo de la mente. Por lo tanto, cuando digo, ay, Gonzalo, yo estoy ya usando mal la mente. ¿Quién es ese yo que dice eso? Claro, si no hubiera un yo fuera de la mente que puede decir ya estoy pensando mal, sí, pues ese ejercicio no se podría hacer, porque claro, la claro, mente no se testifica a sí misma, no sé si me explico, ¿no? claro. Por lo tanto, otra vez más, tenemos que aprender a vivir desde el alma, ¿verdad? Para que el alma pueda observar nuestra mente como testigo y decir, oye, 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 ya está bien, para, quieta. ¿Quién no ha tenido la experiencia, Cristian, sobre todo a lo mejor de un viaje transatlántico, tener jet lag, no poder dormir por la noche y tal? Y es cuando, como no tienes otra actividad en la que puedes ocupar la mente, Sí, porque es de noche, porque no sabes todo, pues es cuando te vienen todos los pensamientos negativos, circulares. No hay cosa que la gente tenga más miedo que estar 4 horas en la cama oscura sin poder dormirse. sí, es Es que cierto. la mente, hasta que no aprendemos a disciplinar la mente. Bueno, Claro, pues que tu experiencia de estar solo con tu mente acabe siendo placentera, no desagradable. sí. Pero para eso hay que saber dominar la mente. Gonzalo, en los estudios que hace la neurociencia, las Sí, personas que se dedican a investigar, que me encanta estudiarlos, seguirlos, escucharlos, porque se aprende muchísimo, claro. ellos dicen que los seres humanos tenemos en el día entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios Y se quedan cortos. y se quedan cortos. Y lo más curioso de esto es que no somos conscientes. No Claro, somos conscientes de todo lo claro, que está pasando por el nivel de pensamiento. claro. Por eso tenemos que aprender a ser conscientes, ¿no? Y mira, cuando a mí me pregunta la gente, las personas me preguntan muchas veces, porque tú sabes que ha habido muchos sabios espirituales que han dicho cosas como esta, ¿no? Dice, la calidad de tu vida será la calidad de tus pensamientos, ¿no? Así Al es. fin y al cabo, el pensamiento es lo que tenemos que nos distingue de los animales, porque el cuerpo, digamos, físico y el cuerpo instintivo y el cuerpo emocional lo compartimos con muchos de ellos, ¿no? Luego, es nuestra herramienta evolutiva. El ser humano ha sido previsto por Dios para tener una herramienta más que los animales, que es la mente racional, y es en esa mente racional donde nosotros tenemos Sí, que hacer nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, fíjate, cuando me preguntan cómo usar bien la mente, yo siempre les digo, mira, hay 3 cosas que tenemos que entrenarnos a hacer. 3 cosas. No son complicadas, pero hay que entrenarse, ¿no? Lo primero es que tenemos que aprender a desmaterializar el pensamiento. Nosotros siempre tenemos puesta la mente en la materia y no nos damos cuenta. Y siempre estamos pensando en cosas materiales. El marido que no llega a casa, el coche que se ha estropeado, la alfombra nueva que voy a poner en casa, la cuenta del banco que se ha agotado, lo que sea. Pero siempre estamos con la mente el 99% de las veces, sin darnos cuenta, metida en el mundo material. Y tenemos que aprender a desmaterializar la mente. Es decir, cuando no tengamos un problema concreto que sí, resolver en el mundo de la forma, es mejor que la mente esté pensando o esté enfocada en las dimensiones superiores, en la espiritualidad, en el hecho de que somos un alma, cómo será aquello, ¿me entiendes? O sea, cómo es el sí. mundo espiritual y dirigimos muy poco la mente a ello, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que aprender a desmaterializar la mente un poco, ¿no? Que en nuestros pensamientos también estén las realidades espirituales. Eso como primer consejo. Gonzalo, ampliemos un poquito ese concepto porque Sí, es supremamente importante comprenderlo. sí, Desmaterializar el sí, pensamiento. Nosotros estamos claro. todo el tiempo pensando en cosas, en dinero, en personas. En el nuevo plan que vamos a hacer, en dónde vamos a jugar al golf, o en qué restaurante vamos a comer, o con qué personas vamos a invitar a nuestro cumpleaños, en fin, o en el trabajo, claro, continuamente, la gente que tiene un trabajo profesional. Entonces, ¿qué espacio le damos a la mente para situarse en las realidades espirituales? ¿No? Es la cuestión.
agotamos toda nuestra energía, además el pensamiento es una energía Absolutamente, extremadamente impactante y maravillosa, y la ocupamos en esto todo el tiempo, todo sin el darle un tiempo. respiro que sería, más que respiro, sería la conexión real con Claro. lo maravilloso que es el mundo espiritual. Es que no podemos hacer una conexión con las realidades superiores, con las vibraciones superiores, si la mente está activa, porque es que la Sí, usamos de paraguas, ¿no? O sea, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo salgo al jardín un día de sol, me va a dar el sol, sí o sí, salvo que me ponga una sombrilla o un paraguas, ¿no? Entonces, con las energías de más alta vibración pasa lo mismo. Es lo que, fíjate, en la religión esto siempre se ha llamado la gracia, ¿no? La gracia de Dios, que habrás oído tantas veces, ¿no? sí, Pero, y también nos dice el Evangelio, pero Dios hace brillar el sol para los justos, los injustos, para todo el mundo. Pero claro, la gracia siempre está disponible. Lo que pasa es que yo me pongo una sombrilla, un paraguas, ¿verdad? Que es esa incesante actividad de la mente y del cuerpo emocional y de los sentimientos que no me deja que la gracia me llegue porque me hace de interferencia, como cuando me pongo una sombrilla con los rayos del sol. Por eso tenemos que aprender a que cuando la mente no sea sí. necesaria para resolver un problema, tenemos que aprender a que esté parada. Gonzalo, yo quiero hacer una anotación acá porque Sí, desde muchos años, hace muchos años atrás, yo no sé, yo tendría tal vez 30 años o menos, un día me llegó como esa idea a mi mente y se me quedó ahí en ese tiempo. O sea, no sé de dónde apareció, no sé cómo lo comprendí, no sé. ahora hablaremos de Y, eso. Sí, y es lo siguiente, Gonzalo, que a veces uno dice, para poder hacer algo importante en la vida hay que pensar. Y a sí, través del pensamiento yo puedo crear. Un día, en medio de esto que le estoy comentando, llegué a mi propia reflexión y dije, no, no se trata de crear, se trata de conectarme donde todo está creado. claro, muy bien visto, Porque claro. así lo entendí, o sea, Sí, 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 yo puedo pensar cómo soluciono algo, pero resulta que los grandes, le llamamos inventos, pero son descubrimientos sí, o otro término diferente, han llegado a la humanidad en los momentos en que la mente no está pensando. claro, porque si no, no pueden llegar. Es que verás, esto que dices tú es muy importante, Cristian. Esto lo tienen que entender los oyentes, ¿verdad? Vamos a ver, los momentos de creatividad se producen a través de la intuición. El ser humano tiene tres maneras, ¿no?, de recibir información del entorno, ¿no?, del exterior. Una es el instinto, ¿verdad? Otra es la razón y otra es la intuición. El instinto está por debajo de la mente, por eso lo compartimos con los animales, pero la intuición está por encima de la mente. Entonces, por ejemplo, esto que tú dices es absolutamente cierto. En el universo ya está todo inventado. Yo lo Por veo eso, así también. no, no, seguro. Ya te digo yo o sea, vamos a ver, igual que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, lo mismo pasa con la información. ¿Ves? Entonces, claro. Entonces, todo en el universo está ya inventado. No hay nada que inventar. Tú puedes ser la primera persona que lo bajes al planeta Tierra, pero ya está inventado. Te aseguro que hay otras civilizaciones o otros sitios donde eso ya se sabe, ya se usa y ya todo, ¿no? Y si no hubiera otros sitios donde se sabe y se usa, Sí, la información ya está allí disponible. Es cuestión de quién es el primero, como tú dices, en descubrirlo. Yo digo en bajarlo, ¿no? Pero es lo sí. mismo, es lo mismo. Pero En efectivamente, descargarlo, le podríamos colocar descargarlo, eso. exactamente, Sí. exactamente, descargarlo. Por lo tanto, si tú quieres descargar algo nuevo, eso se te va a ocurrir más en la ducha. Acuérdate del famoso sabio, no sé si era Pitágoras, que dice, ¡Eureka! Que cuando Sí. estaba, es cuando se le ocurrió, Estaba ¿ves? en la bañera, En la claro, bañera, exacto, en la bañera, exacto. claro. Exacto. Sí, Entonces, luego, lo que tienes que hacer es usar la mente para desarrollar lo que ha llegado por la intuición. Por eso, yo creo que en esto de la espiritualidad hay un error que es bueno dejarlo claro, ¿no? sí. Porque yo he visto que algunos autores o algunos conferencistas, ¿no?, dicen, no, es que tú puedes crear la realidad con la mente, ¿verdad? Sí.
Eso no es cierto. Es la conciencia la que crea la realidad. Sí, Tú puedes crear la realidad indirectamente con la mente porque puedes usar la mente para aprender virtualmente algo. Y si aprendes virtualmente algo, es posible que no necesites pasar por la lección o por el evento, ¿no? Pero en todo caso es la conciencia la que va a crear el evento, no la mente, ¿vale? La mente no tiene potencia suficiente para colapsar la función de onda del electrón. claro. Eso lo hace la Por conciencia. eso todo lo que empieza a acontecer cuando nosotros empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia, Gonzalo. Pues todo, como dice el Evangelio, es por añadidura, es como milagroso. Mira, esto se llama sincronías. La palabra técnica es sincronías. Es más, cuando tú elevas el nivel de conciencia, es que empiezas a ser consciente de cómo la vida, la realidad va creando cosas sin que tú hagas nada. ¿Me explico? Sí, Adecuada, claro, porque mientras estamos con la mente activa es que ni siquiera somos conscientes de cómo la ley universal crea la realidad. Pensamos que la realidad se crea con nuestros esfuerzos, pero no es así. Porque claro, si no desordenaríamos el universo, ¿no? El universo tiene un sí, perfecto orden y es la conciencia la que manda. Ahora, es verdad que si aprendemos cosas virtualmente en la mente, pues puede ser que la conciencia no necesite crear un evento de crecimiento y cree otro. Pero no es la mente la que crea la realidad. Fíjate que esto es, además se puede explicar desde la física, creo, ¿no? sí. Mira, yo tengo un libro en casa que me hizo mucha gracia, que es muy bueno, y que ¿Cuál, cuál? uno que se titula Los pensamientos son cosas. Ok. ¿Ok? No me acuerdo ahora del autor. Luego te lo diré en la próxima Sí, sesión o te pondré un mail. Pero vamos, los pensamientos son cosas. Claro, un pensamiento es una cosa como esta mesa en la que estoy apoyado. La única diferencia es que la vibración energética de esta mesa es más lenta. Y por eso lo puedo percibir por guau. los sentidos. Pero, Ya, ¿sabes? ya entró en física cuántica y ese es un tema maravilloso, Gonzalo, maravilloso porque comprenderlo fue un proceso, por lo menos para mí, ¿no? Y para mí, y para todo el Bueno, mundo, claro, y para todo el mundo, porque mira, claro, también hay muchos autores que dicen, nadie entiende la física cuántica, ¿no? De lo complicado sí, que es, ¿no? sí, Y de lo antiintuitivo que es también, ¿no? Sí, pero sí, claro, es que mira, si tenemos prueba científica, pues mejor. ¿Por qué no la claro, vamos a usar? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una vibración más rápida de la energía, ya no la puedes tocar, percibir. como una hélice Como de un eso avión. es, como una hélice de un avión que cuando está en marcha no cuentan los brazos. Sí, no Pero, puede por uno eso, contarlos. pero no hay ninguna diferencia ontológica entre una mesa y un pensamiento. La única diferencia es la velocidad de la vibración de la energía. Por lo tanto, digamos, yo en mi libro digo, claro, si en el universo hay 40 dimensiones, oye, que definir una dimensión es difícil, pues hay 40, 400, depende cómo quiera ser de fino en la definición, Sí, ¿no? Pero vamos, si hubiera 40 dimensiones, yo diría que la tercera dimensión es la materia y de la cuarta dimensión, no confundir dimensiones con niveles de conciencia, cada dimensión tiene sus niveles de conciencia, ¿vale? Entonces, de la cuarta a la novena dimensión serían las dimensiones de los pensamientos. Y entonces, si tú tienes un pensamiento de odio, de tristeza, es un pensamiento pesado, es un pensamiento de lenta vibración sí, y que como subproducto produce un sentimiento negativo. Ahora, si tú estás pensando en amor, en compasión, en servicio, tú estás pensando pensamientos de más alta vibración que producen como subproducto un sentimiento muy apetecible, muy pacífico, muy agradable. Y cuando estamos teniendo pensamientos prácticos, por ejemplo, sí, ¿qué camisa me voy a poner hoy para dirigir este programa? ¿No? claro. Bueno, pues eso no te hace ni contento ni triste. El subproducto es neutro, pero que es un pensamiento práctico. Vibra más rápido que el pensamiento negativo, que el pensamiento bajo, pero menos rápido que el pensamiento positivo. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer para nunca tener un sentimiento negativo
y no sentirnos mal es nunca pensar en este tipo de pensamientos de lenta vibración. Odio, venganza, Sí. separatividad, tristeza, todo eso nos baja la vibración y nos hace tener un sentimiento no apetecible. Al igual que la suposición, todo ese nivel de pensamiento genera sufrimiento, Gonzalo. Ah, por Y el supuesto. sufrimiento, otra vez lo mismo, la conclusión es una vibración muy baja. Muy baja, claro. Y entonces eso nos hace menos eficiente el crecimiento espiritual y además nos produce una sensación interna desagradable. Tú fíjate, yo siempre digo, si pudiéramos comprar una máquina en el mercado que nos la enchufamos en el ombligo y nos sube la vibración, ya vendría la información a ocupar su lugar, ¿verdad? Es por la ley de los espacios vacíos. Entonces, cuando, claro, es como si tienes un vaso vacío, pues viene el agua y lo ocupa, ¿no? Claro. Ahora, no puedes poner más agua que del tamaño del vaso, porque se Claro. rebosa. Entonces, si quieres poner más agua, tiene que ser más grande el vaso. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que el tesoro más importante que tenemos es nuestra vibración. Eso es lo que tenemos que proteger. Porque si tenemos alta vibración, no tenemos ningún problema en la vida. Somos felices, se nos ocurren ideas, soluciones a los problemas, somos creativos, etc. Ahora, si tenemos baja vibración, por ejemplo, una persona deprimida, ¿no? Sí, Pues esa persona no ve la luz, no ve soluciones, no ve futuro, no ve, por eso muchos se suicidan. sí. ¿Me explico? Entonces, es muy importante mantener alta la vibración. Y para mantener alta la vibración hay que aprender a usar la mente bien. Y eso no nos enseñan en las escuelas, nos enseñan No. los ríos de Asia o yo qué sé, o los reyes visigodos, pero no nos enseñan a usar la mente a nuestro favor. Gonzalo, hay una herramienta que cuando seguramente las personas que están acompañándonos a nosotros en este momento, hay personas nuevas que acaban de llegar, bienvenidos, les damos nuestro abrazo. Esto que están viendo hoy es un encuentro, el número 12 con Gonzalo. Pueden ustedes entrar a la página del canal de YouTube y buscan listas de reproducción, tocan ahí y encuentran espiritualizarse con Gonzalo y van a poder ver todo lo que hemos venido realizando con Gonzalo Rodríguez Fraile, que es realmente maravilloso. Le quería decir esto, mi querido Gonzalo. Hay una herramienta que uno cuando le empieza a practicar, empieza uno a responderse ante la pregunta que yo decía de las personas que están conectadas con nosotros hoy, ¿y cómo observar el pensamiento? ¿Cómo me doy cuenta? Y resulta que hay una herramienta maravillosa, hermosa, que cuando la llevamos a la práctica, por lo menos en mi caso, es la meditación. Claro, Cuando estamos en estado de meditación nos damos cuenta, lo voy a colocar en este término que tal vez no sea el correcto, el ataque del pensamiento. claro. Claro que te das cuenta, Cristian, porque mira, cuando alguien quiere empezar a aprender a meditar, yo siempre empiezo por lo simple, ¿no? Como todo en la vida, o sea, primero lo más fácil, luego ya lo más complicado, ¿no? Yo siempre, entonces digo, muchas veces aconsejo, digo, mira, tú si quieres aprender a meditar, siéntate en una silla o en un sillón o donde quieras, pero Sí, si puedes con la espalda erguida, mejor. O sea, no tumbado como si fueras a dormir en la cama, sino sentado con la espalda erguida, ¿no? Y entonces tú simplemente intenta, por ejemplo, fijarte en una vela o en un vaso de agua o en tu respiración. O sea, pon la atención de la mente en una sola cosa. Y intenta que no aparezcan pensamientos. ¿Vale? Entonces, cuando empiezan ese ejercicio, tú te das cuenta que al principio es imposible. O wow. sea, claro, tú intentas y empiezan los pensamientos a ir, a venir, porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sucede mucho, Gonzalo, cuando las personas están leyendo. Por ejemplo, por ejemplo, Está leyendo y uno diría, voy a colocar toda mi atención a leerme el libro de sí, Gonzalo y estoy leyendo, termino la página y mi mente está por allá sí, divagando sí, cuando usted se da cuenta que pasé la página y no me acuerdo de nada porque no estuvo claro, presente. no estuviste concentrado, claro. Sí, Entonces, eso es así. Pero mira, yo el consejo que doy en ese sentido es, pues mira, tú sigue practicando, no te rindas, no te desesperes, eso le pasa a todo el mundo. Si mañana quisieras aprender a jugar al golf, te aseguro que la primera vez que lo intentes no vas a dar a la bola. Entonces tienes que ir practicando como en todo en la vida para eso, ¿no? Entonces tú sigue practicando porque poco a poco tú vas a ser más capaz de que
el espacio que hay entre que el último pensamiento ya se fue y el siguiente no ha surgido todavía, ese espacio se va haciendo con la práctica cada vez más grande. Y ese es el espacio de la mente profunda, ¿verdad? De la mente, lo que llaman, sobre todo los meditadores orientales, el vacío, ¿no? O sea, el que no hay contenido en la mente, ¿verdad? Como si fuera en la profundidad del mar, no pasa nada, pasa en la superficie, ¿no? Que hay olas o barcos que pasan, o muchos peces, pero si tú bajas a 1000 metros de profundidad, eso está calmado, aunque haya un huracán arriba, ¿no? Sí. Entonces es el espacio de la mente profunda donde tenemos que aprender poco a poco a situarnos, pero eso lleva un tiempo de práctica, no hay que desesperarse, ¿verdad? Y simplemente pues hay que practicarlo para tener la experiencia propia, porque claro, yo siempre digo, yo le puedo enseñar a alguien a comer, pero no puedo comer por él. Claro. Claro, ¿entiendes? Entonces tienes que practicarlo. Sí. Pero, claro, pero ese ejercicio es importante. Claro, Gonzalo, que estamos haciendo meditación. Vamos a colocarlo en Sí. este escenario. Empiezo yo aquí, cierro mis ojos, el Sí. ejercicio, la práctica que cada uno tenga. Yo soy meditador trascendental o hago meditación trascendental o practico otra contemplativa, lo que sea, pero cuando estamos nosotros en ese nivel de atención, porque eso significa la atención en el presente, en el estar en el aquí y Sí, en el sí. ahora, lo estoy haciendo cuando de pronto me llega un pensamiento y es, Claro. mañana grabamos el capítulo 9 del libro de Gonzalo en el estudio. Y luego llega el otro pensamiento que dice, y hay que empezar a editar el primero que grabamos, aunque ya hemos grabado 9. Y entonces empieza ese pensamiento a llegar y ahí empezamos nosotros a darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta cuando estamos en la vida normal, despiertos, haciendo las cosas. Ahí empieza la observación del pensamiento, de darnos cuenta cómo llegan a una velocidad impresionante, sí. Además, te voy a decir una cosa, Cristian. Cuando empezamos a observar el pensamiento, y esto lo he contrastado con varios maestros espirituales que están de acuerdo con esto que te voy a decir, ¿verdad? O sea, no es solo idea mía, no solo experiencia mía, ¿no? Cuando tú empiezas a observar el pensamiento, tú te das cuenta que tenemos 3 tipos de pensamientos normalmente, ¿vale? Tenemos por un lado los pensamientos que nosotros voluntariamente originamos. ¿Ok? Por ejemplo, yo he puesto un timer a las 4:30 o 5 menos 20 que me avise que ya quedan 20 minutos para nuestra charla, ¿verdad? Okay. Entonces, en cuanto ha sonado ese timer, yo he originado un pensamiento. Entonces he dicho, pues mira, dentro de unos minutos tengo que conectarme, tengo que darle al StreamYard, a lo que sea, tengo que tener el iPad cargado, o sea, un pensamiento originado por mí de qué tengo que hacer para poder conversar contigo a las 5, ¿verdad? Es un pensamiento que yo he originado voluntariamente. Me ha sonado un timer y yo he dicho, pues mira, ya quedan pocos minutos, ahora tengo que hacer esto, preparar aquello, pensar un poco en la conversación que vamos a tener para ayudar a la gente lo mejor posible, decir las cosas importantes al respecto. Bueno, bien, es pensamiento que yo he originado voluntariamente y que yo soy consciente de que he originado voluntariamente. Perfecto. Luego tenemos otro tipo de pensamientos, que es lo que yo llamo los pensamientos captados. Como tú bien dices, vas conduciendo o estás meditando y de repente, ¡pum!, aparece un pensamiento que tú no has originado voluntariamente, porque lo que tú estás intentando voluntariamente es que no venga ningún pensamiento, ¿verdad? Cuando estás meditando. Luego, por lo tanto, ese segundo tipo de pensamiento es un pensamiento que podemos llamar captado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es como un transistor de radio. Nuestro cerebro no produce los programas, los capta. Los programas se producen en los estudios de radio, donde sea, pero no en el transistor de radio. El transistor de radio es un aparato que necesitamos para reproducir, ¿verdad?, los programas que se causan en otros sitios. De otro lado, sí. Exacto. Y por lo tanto, eso es importante saberlo, ¿ok? Que nuestro cerebro no es el que produce el pensamiento, sino el que lo capta. ¿Ok? Bien.
Entonces, incluso cuando los pensamientos son voluntarios, Claro. bueno, es que esto es complicado. No, es que estoy entendiendo cosas que no comprendía y ahora las estoy comprendiendo. Pedido, Claro, 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 claro. sí, el Sí, pensamiento no se produce, el cerebro lo capta y lo capta, eso es. Y wow, fíjate que en los transistores de radio, si tú giras una manivela, captas otra frecuencia. Con la mente pasa lo mismo. Si mi alma dice, ahora entraremos la diferencia entre el alma y la mente, que es importante, ¿no? Pero si mi alma dice, yo ya no quiero pensar más así, estoy cambiando el dial del transistor voluntariamente, ¿ves? Entonces, por eso digo que hay pensamientos originados voluntariamente y luego hay pensamientos captados. Pero luego hay un tercer tipo de pensamientos, sí, que son los pensamientos plantados. wow. Claro. Entonces, hay que aprender a distinguir entre los pensamientos captados y los pensamientos plantados. Porque distinguir los que tú originas voluntariamente es más fácil, ¿sabes? Porque has tenido el propósito, tu alma ha tenido un propósito, ¿verdad? Y la mente se ha puesto a trabajar para conseguirlo, ¿no? Porque la intención está en el alma, no en la mente. Un ordenador no tiene intención. El que tiene intención es el usuario del ordenador. Entonces tú estás delante de tu ordenador y tú le cambias un programa, o no le cambias, o lo enciendes o lo apagas. Pero el ordenador obedece a tus instrucciones. No tiene libertad propia ni intención propia. La mente es así. O sea, la mente es una herramienta que te sirve, pero es el usuario de la mente, Sí, es el alma. ¿Vale? Entonces, esos pensamientos plantados suelen ser pensamientos que vienen de arriba, de dimensiones superiores. Imagínate que tú eres un maestro ascendido o un ángel, o llámalo como quieras porque no va a cambiar lo que es. Y estás dirigiendo el proceso de crecimiento de unas personas y necesitas que ocurra un evento. Oye, es más fácil plantarle un pensamiento a una persona porque solo tienes que bajar hasta la quinta dimensión que presentarte físicamente como el arcángel San Gabriel con la Virgen María para anunciarle la anunciación, ¿no? Porque, claro, tienen que bajar hasta la tercera dimensión para eso. Y eso es más gasto de energía y por lo tanto los seres de arriba son muy eficientes, no gastan energía innecesariamente y les es más fácil ir provocando sucesos, plantando pensamientos en la cabeza de las personas que no viniendo aquí físicamente para hacer algo, ¿no? Por eso, repito, tres tipos de pensamientos. Los que origino voluntariamente, los captados los captados de la onda, o sea, y los del plantados. aire, y los plantados. Tú fíjate que los pensamientos captados suelen ir en consonancia con nuestro nivel de consciencia. Por ejemplo, los captados, si Al Capone no duerme una noche y se desvela, va a tener una experiencia muy desagradable. Su mente va a empezar a pensar cuántos guardaespaldas necesita, quién va a venir a matarle, cómo protege a su familia de no sé qué. Va a ser una experiencia desagradable. Ahora, si está Gandhi o Teresa Calcuta o un santo, una persona de alto nivel de conciencia, Sí, despierto, va a tener pensamientos captados más relacionados con el mundo espiritual, con la gracia de Dios, con lo que sea. ¿Me explico? Más agradables, ¿ok? Porque es la energía que atrae, la vibración que atrae los pensamientos captados. ¿Ves? A más baja vibración, una atracción de pensamiento de más baja vibración. esto que está diciendo Gonzalo es maravilloso. Bueno, es la realidad. No tiene más que observarlo. Entender esto es maravilloso. Yo me voy a ver este video 3 veces. Bueno, Lo que está diciendo lo está explicando de una manera tan sencilla de comprender que la solución de muchos de los problemas que las personas viven a diario está aquí en esto que usted nos está diciendo. claro, porque, mira, ¿sabes qué pasa, hijo? Que yo tengo el defecto de que soy empresario. Y los empresarios nos gusta ir a lo práctico, ¿no? Y lo que no funciona no nos interesa, ¿no? No nos vamos por los cerros de Úbeda, me explico, dando esas ideas complicadas. No, mira, esto es muy sencillo.
¿Tú quieres ser feliz? Aprende a pensar bien. Aprende a tener pensamientos voluntarios, sostenidos y dirigidos, ¿me entiendes? De alta vibración. Sí. Ese es el secreto. Entonces, cuando yo voy conduciendo, distraído, me viene un pensamiento desagradable, oye, fuera, lo echo fuera de mi mente, pero corriendo. Yo tengo la capacidad de echar ese pensamiento. Ahí, Gonzalo, es donde la práctica de la observación del pensamiento entra en funcionamiento. Entonces, Claro. me hago entender con esto. Al Sí, sí, sí. principio ni cuenta nos damos que pensamos. Claro. Luego empezamos a practicar algún ejercicio, meditación, mindfulness, lo que sea, y empezamos a darnos cuenta. Y luego ya, estando nosotros, así como estamos los dos aquí conversando, ya los vemos llegar, los gestionamos, los procesamos y los despachamos. Claro, Allá tenemos claro. que llegar. Fíjate, Cristian, una cosa que tienen que comprender nuestros oyentes, ¿no? Es que los pensamientos influyen en la química del cerebro. O sea, que como hablamos en la primera de nuestras conversaciones, ¿no? Sobre el cambio de contexto mental, sobre la realidad, la causación es descendente, no ascendente. O sea, el cerebro no produce consciencia. Es la consciencia la que crea el cerebro para poder ser captada o experimentada. ¿Ok? Entonces, la causación siempre viene de las dimensiones de más vibración a las dimensiones de menos vibración. Sí. Obviamente, como el cerebro es físico, lo puedes tocar, tú abres el cráneo, encontrarás ahí una materia gris, pues es de menos vibración que lo que no puedes tocar, ¿verdad? Como son los pensamientos o la consciencia. Entonces, cuando una persona está deprimida, antes pensábamos, ay, es que se le ha estropeado la química del cerebro, ¿verdad? O las conexiones eléctricas, y eso hace que tenga pensamientos desagradables. Eso no es cierto, es al revés. Si tú dejas que mucho tiempo pensamientos circulares, obsesivos, desagradables, aniden en tu cabeza, esos pensamientos te cambian la química del cerebro. Mira, el que tenga alguna duda de esto que estoy diciendo, yo le recomiendo que se lea un libro, ¿vale? Que es fácil de leer, ¿eh? El libro se llama La biología de las creencias y el autor se llama Bruce Lipton, como tú sabes. Maravilloso libro. Maravilloso libro. Entonces, sí. Bruce Lipton es un biólogo molecular de Stanford University en Estados Unidos, y Bruce Lipton lo que ha demostrado con muchísimos experimentos es esto que yo te digo. Vamos a ver, si una persona que está ahora deprimida, mira, ayer tuve la noticia de una chica joven que se suicidó, ¿verdad? Porque tenía una depresión muy grande y tal, y bueno, pues no veía, y se suicidó ayer, y he tenido la noticia y he tenido que conversar, ¿no? Con algunas personas involucradas. Entonces, fíjate lo que dice Bruce Lipton. Bruce Lipton dice, a esa chica que está deprimida, si yo pudiera ponerle un embudo en la cabeza, ¿no? Hacer un agujero, meterle un embudo, ¿no? Y sacarle todos sus pensamientos, todos los pensamientos de ella, y meterle todos los pensamientos de Gandhi, por ejemplo, ¿no? Sí, en 3 segundos se ha curado la depresión. En 3 segundos. ¿Por qué? Porque las señales energéticas son mucho más potentes y mucho más rápidas que las químicas. Entonces, si tú, por ejemplo, una persona está deprimida, le das pastillas antidepresivas, todos sabemos que eso tarda entre 10 días y 15 días en empezar a hacer efecto. Los propios psiquiatras te lo dicen, sí. ¿Vale? Que tienes que tener paciencia, 1 semana, 10 días, okay. Pero si lo que yo hago es no darle pastillas, sino transformarle su pensamiento, entonces la curo en 3 segundos. Sí. Fíjate, como yo doy muchas sesiones también individuales, gente quiere hablar de sus problemas, de sus cosas, muchas veces he tenido que tratar a personas deprimidas, ¿no? Y lo que yo he visto que produce un efecto fantástico es lo que yo llamo la terapia de recontextualización. Es decir, mira, hijo, tú estás deprimido porque estás pensando mal. Entonces, vamos a intentar ayudarte a pensar mejor. Wow. Empezando por explicarte quién eres tú, de qué va la realidad,
Pues claro, si tú comprendieras profundamente que eres un alma, que estás en un curso de crecimiento, de cuanto más dificultades tengas desde ese punto de vista, mejor, porque a lo mejor Sí. más creces y más, claro. Entonces, lo ves todo de otra manera y tú, se acabó la depresión. ¿Me explico? O sea, por eso, claro, esto es verdad que cuando ya tienes la química estropeada, ¿no? Porque has tenido muchos pensamientos negativos, Sí. oye, pues no es malo que te den unas pastillas. Yo no estoy diciendo nada que vaya en contra de la medicina tradicional. Solo estoy diciendo que si además de darte esas pastillas, alguien te enseña a pensar mejor, Sí. la curación va a ser mucho más rápida que solo con las pastillas. Oye, Gonzalo, y sumado a esto, hay algo que es muy importante, que siento yo que hay que reflexionarlo. Han pasado 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años pensando de la misma manera, Claro. ¿no? Muchas veces pensamientos aprendidos, producto de esa herencia familiar o cultural, claro que Claro, sí, claro, ¿no? Que claro. nos van entregando y nosotros pues nunca las reflexionamos, sino que simplemente las Aceptamos. vivimos, las Claro. aceptamos. Esto también termina causando, así como una alteración en la química del cerebro, una cantidad de enfermedades, ¿no? Claro, En el cuerpo humano. O sea, cada órgano tiene una función y cada función manifiesta un estado emocional de la persona. claro, Entonces, sin darnos cuenta, somos nosotros mismos los que nos llevamos a vivir las peores noches de la vida. claro. Es que es así como tú lo dices, hijo, no hay mucho más que añadir, ¿no? La cultura siempre es imperfecta por definición, porque la cultura es la comprensión humana colectiva bueno, de la realidad y de muchas otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, como la humanidad está en un colegio de bachillerato todavía, ni siquiera estamos en la universidad evolutiva, pues la cultura tiene que ser imperfecta por definición. Todos, o sea, mucho del trabajo de crecimiento espiritual, que es trabajo de trascendencia del ego, es en sí mismo un trabajo primero de desprogramación cultural para luego programarnos profundamente con la información ya de sabiduría, Sí. no con la información de la cultura, ¿no? Eso es así, claro No, que sí, maravilloso. claro Lo que sí, lo que yo decía hace 5 minutos atrás, lo cumplo hoy mismo. Volver a ver esto. claro. Cuando uno empieza a procesar, hoy he entendido cosas que, pues, la verdad, la interpretación, tengo la cabeza caliente. Y es en serio. O sea, Sí, porque sí. claro, cuando empiezo a comprender, digo: "Claro, ya entiendo Claro, claro, unas cosas maravillosas". O sea, claro, nosotros somos receptores de esa cantidad de claro. información. El cerebro llega a la mente la función del cerebro, el cerebro es el órgano humano, y ahí empieza toda la realidad, podemos colocarlo de esa manera, Claro, Gonzalo, la claro. realidad que experimentamos y que vivimos, primero nosotros de manera inconsciente la creamos. Mira, a mí me gusta pensar en el cerebro como uno de los filtros que tenemos para percibir la realidad. Tenemos varios filtros. Tenemos el instinto, para el cual no nos hace falta el neocórtex. ¿Me explico? O sea, eso se hace en la primera capa del cerebro, ¿no? Que se llama el cerebro reptiliano, ¿verdad? Sí, Luego tenemos y hay la emoción que se regula en el mesencéfalo, que es la segunda capa del cerebro. Nuestro cerebro tiene tres capas. Y luego tenemos la tercera capa que se llama el neocórtex, que es donde somos capaces del razonamiento abstracto, ¿no? Entonces, pero claro, luego tenemos otro filtro posible, que es el cuerpo espiritual, el alma. Por eso mi insistencia en que aprendamos a identificarnos con el alma y sí, a operar desde el alma. desde el alma. Claro, porque el alma es la que tiene la capacidad intuitiva, ¿verdad? La mente no, la mente es racional. A lleva B, lleva C, lleva D. Es una Sí, secuencia, claro, y consume energía. Mientras que la intuición no consume energía, da energía. Entonces, por eso es muy importante que comprendamos
nuestros cuerpos, cada uno, qué nos puede dar, qué no nos da, qué función tiene para poder gestionarnos mejor, ¿verdad? Sí. Entonces hoy estamos hablando mucho de uno de esos cuerpos, que es la mente, y yo lo que sugiero es lo que hemos dicho hasta ahora, que aprendemos a desmaterializar el pensamiento, a despolarizarlo. Ese No, era el segundo. Habíamos quedado en claro, el primero. sí, ese es el Dematerializar. segundo, sí, despolarizar, porque Ok. fíjate, no existe la oscuridad. La oscuridad es una forma que nosotros tenemos de llamar a la ausencia de luz. Sí. Pero no es que la oscuridad sea algo opuesto a la luz, es simplemente su ausencia. ¿Ves? Entonces, lo mismo pasa con el mal. El mal no es lo opuesto al bien, el mal es su ausencia. Y a la ausencia de bien le llamamos mal. Entonces, la mente es dualista por naturaleza, Sí. ¿ves? Pero el alma no es dualista. Entonces, por eso tenemos que aprender a trascender el ego para poder operar desde el Desde el centro alma. operativo, claro, más alto que tenemos, que es el alma, ¿no? Y entonces, eso es un entrenamiento, ¿verdad? Eso nadie nos lo ha enseñado en la universidad ni en la cultura, ¿verdad? Pero es algo que nosotros tenemos, que ahora ya somos conscientes, porque al haber entendido la multidimensionalidad del universo, ¿no? Nos ha ayudado también a entender la multidimensionalidad del ser humano. Claro, y comprendiendo la multidimensionalidad del ser humano, cuántos cuerpos tenemos, cómo funciona cada uno, qué puede hacer cada uno, ¿verdad? Pues entonces podemos gestionarnos mejor. Porque claro, si no, yo puedo estar pretendiendo oler por la oreja. Claro. Claro, los resultados no van a ser buenos. No. Para oler está hecha la nariz. ¿Explico? Claro. Entonces hablábamos de desmaterializar, Despolarizar. despolarizar. Y aprender, el tercer consejo es aprender lo que tú has dicho en el principio, a ser testigos de la mente, a observar nuestra mente, Maravilla. no a identificarnos con la mente, o sea, no dejar que la mente se apodere de nosotros, que nosotros seamos sujetos de la mente, no. Yo soy testigo de mi mente, ¿vale? Sí. Y entonces, yo ahora estoy usando la mente, porque estoy conversando contigo, estoy intentando explicar alguna de estas cosas por si le ayuda a algunos de los oyentes, ¿no? Y estoy usando la mente. Pero bueno, cuando colguemos nuestra llamada y si yo no tengo nada que hacer los próximos 20 minutos, yo te aseguro que yo voy a seguir observando mi mente. ¿Y para qué te vas a ir para allá? Si ahí no pintas nada, si estamos perdiendo el tiempo. No sé si me... Entonces, tú puedes dar órdenes a tu mente. Pruébalo. Tú esta noche, cuando te vayas a dormir, y no te hayas dormido todavía y la mente empiece a hacer su trabajo, como yo digo, sí. Tú dale la orden de que se pare y ya verás que la paras de alguna manera, ¿sabes? Tú eres dueño de tu mente. Claro, no la mente tiene la particularidad, Gonzalo, de llevarnos a estados de sufrimiento. Hombre, claro, porque si empezamos a tener pensamientos de baja vibración, por ejemplo, de cuarta dimensión, eso tiene como subproducto un sentimiento interno muy desagradable. Y a eso le llamamos sufrimiento. Sufrimiento es mental. Tú imagínate que tú esta noche te metes en la cama. Sí. Y no eres consciente, no observas tu pensamiento y empiezas a pensar sobre una, yo no sé, discusión que has tenido con un amigo, con la pareja, con un problema, tal. No te vas a encontrar bien. Sí. Ahora tú imagínate que te metes en la cama, todavía no te has dormido y diriges la mente a las dimensiones superiores, a cómo será el mundo espiritual, al hecho de que eres hijo de Dios, de que eres un alma, de que todo va a ir fenomenal, de que entonces te vas a encontrar bien. Es que eso es comprobable, o sea, eso claro. no es algo que... Claro. No, es algo maravilloso todo lo que estamos escuchando. Aquí hay un comentario que me gusta mucho y que yo la sigo a una persona que es miembro del canal. Le anticipo a todos los miembros del canal que vienen cosas muy lindas para los miembros del canal. Los miembros del canal, Gonzalo, es un grupo pequeñito que mes a mes hace unos pequeños aportes, que son aportes pequeños, y nosotros tenemos material exclusivo para ellos en forma de como retribución, como agradecimiento, claro, sí. Agradecimiento a ese cariño. Y una de esos miembros del canal es Maite Garay. Y Maite dice, muy potente,
lo de hoy, pero también dice por aquí algo maravilloso, me lo voy a volver, aquí está, sí, ahí está, hay que Sí. volver a escucharla. Yo le digo, hay que sentarnos a estudiarla, porque yo soy el primer alumno aquí, yo me atribuyo ese nivel de ser el primer alumno. Hay que estudiar esto que hoy, todo lo que hemos hablado con Gonzalo, pero esto de hoy nos lleva a la práctica, a empezar por algo básico, y es Claro, comprender que el sufrimiento es una mente sin entrenamiento, una mente indisciplinada, claro. una mente mal educada, Mal gestionada. mal gestionada, Claro. Es que es completamente. así. Que es así, hijo, es así y eso es que todo el mundo lo va a comprobar muy rápido. O sea, esto no es algo que no se pueda verificar inmediatamente, ¿no? Y bueno, pues estas cosas, fíjate que hay esta fábula espiritual que a mí me gusta, ¿no? Que el discípulo le pregunta al maestro y le dice, maestro, dice, es que tengo como dos lobos en la mente, ¿no? Uno bueno y uno malo y estoy siempre luchando entre el pensamiento malo y el Sí. pensamiento bueno. Dice, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Y se le queda así mirando al maestro y le dice, aquel que alimentes más. Aquel que alimentes más. Claro. Entonces, es normal que tengamos pensamientos positivos, negativos, la mente tiene muchas voces, dice el refrán, ¿no? Pero, ¿cuál de esas voces de la mente vamos a alimentar más? Esa es la que va a ganar. Entonces, Y esa es una elección, Gonzalo. eso es una elección, efectivamente. Eso es una Yo elección una vez elijo. que ya somos conscientes, sí, de lo Sí, que está pasando, sí. sí. Sí, sí. Pues mi querido amigo del alma, muchísimas gracias. Hoy tuvimos un encuentro, todos son maravillosos, pero al de hoy le coloco de las 5 estrellas la sexta. Que no existe la sexta estrella, pero de hoy se la vamos a colocar, porque siempre usted nos ha entregado muchas cosas maravillosas. Hoy siento yo que hemos dado un salto muy bonito, vamos aprendiendo más, vamos comprendiendo más. Y la información sola, sin llevarla a la práctica, no sirve de mucho. No sirve de nada. De nada. No, me vuelvo un tipo experto en hablar de ciertas cosas, pero en la vivencia diaria, algo completamente diferente. Yo los invito a estudiar. A mí la palabra estudiar me encanta. Estudiar, sentarme a reflexionar, cojo algo, Gonzalo, lo copio. Le cuento, ya tengo otra libreta que la otra se me acabó. Entonces, cojo las frases que estamos aprendiendo aquí y entonces empiezo a reflexionar hasta que mi mente logre comprenderlo. Llega un momento en que la mente dice, ya lo entendí, ok, paso No, siguiente. pues fíjate, cuando la mente diga ya lo entendí, mi consejo es repítelo 3 veces más, Eso es, porque la programación tiene que ser muy profunda. sí, La reprogramación, porque la mente tiene muchas capas, ¿ves? Entonces, a veces comprendemos algo con la capa de arriba, como yo digo, pero hay que, o sea, ¿cuántas profundizarlo. veces te ha pasado a ti en la vida? A mí me ha pasado muchas veces esto, que me han dicho una cosa una vez, otra vez, y ha sido a la vez 12 cuando me ha hecho clic. O sea, entiéndeme, que a Sí, veces hay que repetir, o sea, la enseñanza por eso en los colegios, en muchos de ellos, es repetitiva, ¿verdad? sí, Y por eso los profesionales del deporte repiten y repiten y repiten, ¿sabes? Porque tiene que ser una reprogramación profunda. sí. Entonces, Eso sucede con la cultura japonesa, Gonzalo. claro, La cultura japonesa dice, vaya, papá, pero es que no estoy entendiendo. Yo no estoy diciendo que entienda, estoy diciendo que vaya. que vaya, Vaya claro. otra vez. Pero papá, es que todavía no entiendo. Vaya otra vez. Vaya otra vez, sí, Al sí. mes, ya entendí. Ya Así, entendí, se da perfecto. cuenta, Sí, tanto que le repitieron hasta que llega un momento en que uno va comprendiendo. Pues así es. así lo haremos. 3 veces vamos a estudiar este video. El reto para todos. A sentarnos a estudiarlo, revisarlo, meditarlo, analizarlo, profundizarlo. Hoy tenemos la oportunidad de dar un salto maravilloso. Ese nivel de comprensión. Porque si yo ya entiendo, Gonzalo, si yo ya entiendo que yo estoy sufriendo por mi pensamiento, y yo puedo generar, dijo usted en mis palabras, yo puedo generar el arte de aprender a pensar bien. Claro,
porque es el arte. Y esa consecuencia de aprender a pensar bien significa sentirme bien, en armonía, significa elevar mi nivel de vibración, al elevar mi nivel de conciencia y de vibración, todo empieza a cambiar y todo empieza a florecer. Depende de usted y de mí si Claro. queremos ser felices. Si me permites decir una Claro cosa muy que sí. rápida, la última, para que esto quede claro. Fíjate, cuando yo era un chico joven, en la universidad, en el colegio, en la universidad tal, me decían que un pensamiento era correcto cuando estaba lógicamente bien construido. Como que la lógica Sí. es de alguna manera la vara de medir de la razón, ¿no? Pues yo te afirmo una cosa, y esto lo digo con toda la experiencia del mundo y puedo equivocarme como cualquiera, Sí. pero creo que no me equivoco. No basta para que un pensamiento sea correcto Sí. que esté lógicamente bien construido. El que esté lógicamente bien construido es una condición, como se dice en derecho, es una condición sine qua non, o sea, necesaria, pero no suficiente para que el pensamiento sea correcto. Para que un pensamiento sea correcto, tiene que tener dos cosas. La primera, que esté lógicamente bien construido, claro. Claro, esa es la base. Sí. Esa es la base, pero tiene que darte paz. Esa es la segunda condición. ¿Ves? Ejemplo, un señor tiene prohibido viajar con su hijo, lo hemos usado, ¿no? Porque el juez del divorcio le ha prohibido que el niño salga con él del país. Ok. Entonces empieza a decir, mi hijo no puede conocer mundo, mi hijo no puede conocer a mi familia que vive en otro país, bla, 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 bla. Parece que es lógico todo lo que piensa, ¿ves? Pero ese pensamiento no le da paz. Por eso está alterado. A ese pensamiento hay que añadirle una coletilla final. Sí, parece que es lógico que sería mejor que conociera a mi familia, que pudiera conocer mundo, pero la ley del universo está determinando que esto ahora no puede pasar. Y por lo tanto, esa coletilla final ya me deja en paz. Y además es más lógico todavía que solo la primera lógica. ¿Me explico? Claro, yo no sé si la primer día cogiera un avión se iba a estampar o si le iba a pasar algo. La ley sí lo sabe. Entonces, comprender que todo ocurre por ley universal es la coletilla final que le tenemos que poner a todo pensamiento lógico para que además de ser lógico nos dé paz. Pues yo creo que esto hay que seguirlo trabajando, mi querido. Uy, vamos, el próximo jueves, si Dios nos lo permite, continuaremos con este tema de la gestión del pensamiento que siento yo que es fundamental. Fundamental aprender a pensar, aprender a elegir y sobre todo comprender que si yo elijo, pues ¿qué quiere elegir? ¿El sufrimiento o la paz? Y cada uno decide, ¿no? Cada uno decide. Mi querido Gonzalo, muchísimas gracias. Dios le bendiga por tanta generosidad. Muchísimas gracias por su compañía. Hoy, como digo, 6 estrellas, la pasamos maravilloso, aprendimos muchas cosas y yo sé que así va a ser de manera recurrente todo el crecimiento que estamos teniendo. Millones de gracias, Dios le bendiga. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros y hasta el próximo jueves. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les cuento, estamos en grabaciones adelantando semana tras semana todas las grabaciones del libro de Gonzalo Rodríguez Fraile. Esperamos dentro de poco tiempo, un mes aproximadamente o algo más, porque es bastante dispendioso, pero maravilloso al tiempo, el trabajo que se está realizando. Y aprovecho para agradecerles a las personas que nos han apoyado, que nos han acompañado, que han hecho un pequeño aporte, $1, $2, $3, lo que sea, todo es bienvenido. Gracias por aportarnos. Con esto vamos haciendo inversión no solamente en el audiolibro, sino en las necesidades que pueden ir apareciendo, que se reinvierte en que ustedes tengan un contenido mayor y que cosas sean mejores para todos. Muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga. Quien no está recibiendo las invitaciones a los encuentros de todos los días, escriban a ese WhatsApp o Telegram. Yo quiero que me avisen de todo cuando va a estar Gonzalo, envíenme la invitación. Nosotros lo haremos desde el mismo día o el día anterior avisándole, además el tema que vamos a tocar para que ustedes lo conozcan. Ese mensaje lo reciben miles de personas en el mundo, no se quede usted por fuera también y reciba esa información que seguramente le va a agradar. Le vamos a recordar, mañana es jueves, va a estar Gonzalo con nosotros. A todos mi cariño, mi bendición, por favor. Como siempre les digo y les diré,
hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un inmenso abrazo para todos.